Doctora, por si acaso si está hablando no se le escucha. Oh, lo siento, chicos, disculpen. No le había activado ¿cómo se llama? El micrófono, lo siento. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora, ahorita sí. Ya, bueno, les decía era que estábamos hablando del estafilococo que vimos hasta el examen y que ahora vamos a estudiar el impétigo estreptocócico, ¿no? Que realmente, bueno, la bacteria que más predomina es el estafilococo, pero que hay casos en los cuales es el estreptococo, sino que no olvidar, en cambio, de que como siempre, aunque sea el estreptococo el origen causal, pues el estafilococo puede estar colonizándolo. Por eso es que en muchos estudios ponen como que hasta el 90% de las veces podemos encontrar estafilococo en el caso del impétigo, ¿no? Bien, ahora, clínicamente, ¿cómo es el impétigo estreptocócico? Pues lo vamos a ver que inicia como máculas que evolucionan a pápulas y rápidamente estas a vesículas o ampollas, las cuales se rompen y van a producir estas lesiones costrosas como estamos viendo aquí, pero de tipo mielicérica. ¿Recuerdan ese tipo de costra que vimos en el primer parcial? Entonces, miren, como miel desecada, ¿se acuerdan? Entonces, eso es las costras mielicéricas. ¿Dónde generalmente encontramos a este tipo de lesión? Pues generalmente periorificial, o sea, alrededor de la nariz o alrededor de la boca. Sin embargo, también lo podemos encontrar, por ejemplo, a nivel axilar, genital, en el tronco, ¿no? La verdad es que podemos encontrarlo en cualquier área, sino que básicamente o con mayor frecuencia lo vamos a encontrar alrededor en la cara, o sea, alrededor periorificial. Pero miren ustedes aquí como la presencia como de miel desecada, ¿no? Entonces son las costras mielicéricas. Ahora bien, no olviden, y por eso les decía que el estafilococo puede estar colonizando siempre, porque generalmente en individuos atópicos, por ejemplo, ya sabíamos que el estafilococo puede estar colonizando las fosas nasales. Recuerden eso de ese estado de portador. Entonces, las fosas nasales, periné, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que uno sospecha de que siempre esté ahí también estafilococo, a pesar de que la característica esta, típica de estas lesiones, que es el estreptococo, ¿no? ¿En qué individuos, como les decía? Pues atópicos, en niños o diabéticos, ¿no? Que son personas en las que tienen pues siempre su sistema inmune todavía, el niño no muy desarrollado, y pues el atópico ya sabemos con toda su predisposición a infecciones, y por supuesto lo mismo un diabético. Miremos acá también a este pacientito, ¿no? Miren, como les decía, periorificial, no es lo que caracteriza, y ese aspecto de como miel desecada, ¿no? Costra mielicérica. Ahora, no olviden también cuando hablamos de los tipos, ¿no? Cuando hablamos de impétigo, es la lesión primaria, recuerdan eso, ¿no? Aparece sobre una piel que está indemne, sana previamente, y en cambio, la impetiginización, acuérdense que es cuando previamente había una dermatosis y esta se contaminó con bacterias, entonces se impetiginizó. Entonces, por ejemplo, de aquí en la foto de esta criatura, por las características me ubico que tiene una dermatitis atópica, que es típica del lactante de esta manera, porque respeta el triángulo de Filatov, que está conformado por la punta de la nariz, los surcos nasogenianos y el espacio nasolabial. Entonces es como un triángulo, como ustedes ven aquí, ¿no? Eso es típico de la dermatitis atópica en el lactante. Ahora bien, ahora sabemos como el atópico tiene mayor cantidad de estafilococo en sus fosas nasales, también esté colonizando aquí, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esta es una impetiginización, que es importante que uno la reconozca. ¿Por qué? Porque no solamente damos el tratamiento para el impétigo, sino que también le damos el tratamiento para su dermatosis de fondo. De lo contrario, pues no va a mejorar. Hay ciertos casos en los cuales pues se ve la lesión más costrosa sin ser tan mielicérica, y la que se dice que es el estreptococo puro. Entonces se dice el impétigo costroso puro, que es el estreptococo. Pero en realidad solamente si le haces un cultivo y no va a salir otra bacteria, pudiéramos quedarnos, porque es difícil que clínicamente pudiéramos determinar que solamente es el estreptococo. Pueden haber asimismo, como les decía, lesiones en cualquier parte, ¿no? No solamente periorificial, sino miren ustedes, por ejemplo, aquí en el cuello de esta persona. El tratamiento, que ya ustedes lo conocen muy bien, que es la dicloxacilina, la cefalexina, todos estos medicamentos que ya es el mismo para el estafilo, porque recuerden eso, aunque si bien
el estreptococo sigue siendo sensible a la penicilina, pero el problema es que esta dermatosis se suele generalmente combinar con estafilo, entonces ahí no, la penicilina pura pues no va a ser suficiente para el estafilococo, entonces tenemos que dar mejor este tipo de medicación pensando en las dos bacterias, ¿no? Es el mismo como ustedes también. Ahora vamos a ver algunas dermatosis, en cambio, en las que sí es más frecuente o solamente el 99% de las veces es solo estreptococo y rara vez podríamos pensar que esté también ahí el estafilococo. Y en este caso tenemos al ectima. Al ectima, que también se lo conoce como impétigo ulcerado. El impétigo ulcerado o impétigo profundo, también le dicen algunos autores. Entonces, clínicamente nosotros lo vemos como una lesión, como un impétigo, inicia como un impétigo, pero que la costra es más adherida, seca, y que cuando se la desprende da lugar a la presencia de una úlcera, ¿sí? Por eso se llama impétigo ulcerado. Por lo tanto, si bien el impétigo que acabamos de ver no deja cicatriz, recuerden eso, en cambio el ectima sí, porque ya causa úlcera, y ustedes recuerdan el concepto de úlcera que en este caso sí deja cicatriz, pasa a la unión dermoepidérmica. Clínicamente, nosotros en qué pacientes lo vamos a ver, bueno, vamos a ver este cuadro, ya lo vamos a ir describiendo, pero básicamente asimismo en pacientes desnutridos, que ya saben su sistema inmune muy alterado, los diabéticos, ya saben como siempre, y los inmunodeprimidos por cualquier causa, ¿no? Entonces ahí la tenemos, ¿no? Clínicamente, miren ustedes, como inicia como un impétigo común, pero con esa costra seca y muy adherida. El borde siempre está indurado y sobrelevado. Y algo importante es que también hay eritema o inflamación alrededor de la úlcera. Eso es muy importante, nos ayuda a diferenciar, ya vamos a ver algunos diagnósticos también con el cual nos pudiéramos confundir. Ya lo tenemos. Generalmente se ubican en las extremidades inferiores, aunque a veces pudiéramos verlos también en las extremidades superiores, pero es más frecuente en las inferiores. Entonces, vamos a ver que ahí, como les decía, la lesión llega hasta la dermis, por eso ya da lugar a esa úlcera profunda. Miremos aquí, por ejemplo, en este esquema, si ven ustedes en la pierna, en la extremidad inferior, miren aquí el esquema, ¿no? Aquí sería la epidermis, en la cual no quedaría cicatriz, pero en cambio el ectima sí llega hasta acá, entonces por eso deja lugar a eso. Pueden ser en realidad múltiples lesiones, ¿no? Generalmente, como decía, en extremidades inferiores, de diámetros que van de 1, 2 o hasta 3 centímetros de diámetro, ¿no? Eso es importante, y como decía, generalmente en extremidades inferiores. Miren ustedes aquí en la pierna de esta mujer. Múltiples lesiones, ¿no? Muchas veces en niños, como les decía, los niños desnutridos, o también pues en los mismos diabéticos. Esos diabéticos mal controlados tienen tendencia a estos cuadros. Como les decía, miren ustedes, es ese eritema, ¿no? Tenemos la úlcera, el borde bien definido, el fondo pues que está sucio, y alrededor, miren ustedes, ese edema y eritema que hay alrededor de la úlcera. Acá, como les decía, miren, raro, no es tan frecuente, pero también lo podemos encontrar en las manos. Y algo importante es que siempre se va a acompañar de linfadenopatía regional, ¿no? Entonces vamos a palpar el ganglio que esté más cercano a las lesiones, vamos a palparlo, ¿no? Entonces un ganglio que está palpable, grande, ¿no? Tenemos algunos diagnósticos diferenciales y en este caso podría ser el llamado ectima por pseudomonas aeruginosa, o sea, bueno, tiene el mismo nombre, pero ocasionado por otra bacteria, ¿no? En la cual vamos a ver asimismo la presencia de una membrana, pero la membrana ya vendría a ser justamente un esfacelo, porque ya está necrótica, ¿no? Realmente esto se observa, si bien pues el ectima también estamos hablando en personas que tienen trastornos de su sistema inmune, pero en la pseudomonas realmente es en personas que tienen muy alterado su sistema inmune en la cual pueden presentar este cuadro. Otra patología con la que también nosotros podemos ver, hacer un diagnóstico diferencial, es con esta que se llama el pioderma gangrenoso. Pioderma gangrenoso en realidad es una dermatosis, pero de tipo autoinmune, o sea, está relacionado en pacientes que cursan con algún cáncer. O sea, si estas lesiones aparecen justamente en un paciente que a veces al final no sabe que tiene un cáncer, ¿no? Pero puede ser que aparezca antes, pero puede aparecer concomitantemente con un cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, cáncer de útero, cáncer de mama,
aparece como una pústula, y el paciente lo cuenta así, como una pústula generalmente ocasionada por un pequeño trauma, ¿no? Entonces un pequeño trauma, no sé, algo se lastimó y ahí se hace una pústula y luego se produce esta úlcera con fondo granulomatoso, el borde bien definido y violáceo, si ven ustedes como arrollado, ¿no? Eso es, y pueden llegar a medir algunos centímetros de diámetro. Entonces, obviamente son diagnósticos que a veces uno requiere inclusive una biopsia, un cultivo, una biopsia cutánea para hacer y la búsqueda, ¿no? Si hay sospecho, persona mayor, por ejemplo, ya sabemos que generalmente un cáncer, pues normal o comúnmente, digamos, es más frecuente en una persona mayor, ¿no? Otro diagnóstico diferencial que también tendríamos que tener es la sífilis, o sea, el goma sifilítico, no toda la sífilis, sino el goma sifilítico. Esta pues no es una patología que se ve con mucha frecuencia, debido pues a que en general pues la sífilis, la mayoría de las personas se automedican, se ponen una penicilina por cualquier causa, entonces ya modifica el cuadro. Sin embargo, a veces es posible verlo en pacientes que tienen, por ejemplo, VIH. Entonces, pacientes que cursan con VIH suelen ver esta etapa muy rápida de la sífilis. Entonces, pero es la típica goma sifilítico, que no es más que un nódulo que se reblandece y pues se ulcera y luego da lugar a la presencia de una úlcera. Posteriormente esa úlcera pues va a cicatrizar y pues, deja pues una cicatriz retráctil, ¿no? Pero sospechan, ¿no? Este paciente tiene esta lesión, si tiene antecedente VIH, o preguntar si tuvo hace algunos meses, cuando tuvo alguna llaga, uno le tiene que preguntar así, ¿no? Una úlcera, una llaga a nivel genital, por ejemplo, ¿no? Claro que a veces, por ejemplo, en el sexo femenino, difícil, como el chancro sifilítico es asintomático, es indoloro, entonces imagínense, una mujer lo tiene, digamos que en el cuello de útero, ni siquiera sabe que lo tiene, o lo tiene en un área del introito y tal vez ni se da cuenta que lo tiene porque no duele. Entonces, esto es lo que a veces la persona no sabe que tiene. Entonces, por eso ahí vienen otras pruebas, ¿no? Las pruebas treponémicas, las no treponémicas, en la cual uno descarta, ¿no? Estos son los diagnósticos diferenciales y uno por algo va haciendo exámenes para descartar cuál enfermedad tiene, ¿no? Y por último también tenemos a la leishmaniasis, ¿no? Que esta es una parasitosis, ¿verdad? Entonces en realidad es una zoonosis. Bien, esta parasitosis porque es transmitida por el mosquito, es la luxomía, ¿verdad? El mosquito que pica en horas del atardecer y va a transmitir justamente a la leishmania. Entonces es característico pues en personas que viven en zonas donde predomina la enfermedad. En nuestro país, zona del oriente, zonas montañosas, húmedas, ¿no? Zonas altas de Manabí, zonas, por ejemplo, la provincia de Santo Domingo. Entonces, pero hay el antecedente, de pronto la persona o vive allá, o viajó, o trabaja allá. Entonces, no se olviden, ahí viene la historia clínica. ¿Se acuerdan que les decía preguntar si viajó, dónde vive, de dónde viene? Ahí interviene todo esto, miren. Entonces, bueno, en general, pues está así mismo en áreas expuestas, ¿no? Generalmente piernas, brazos, donde pudo picar el mosquito, ¿no? La luxomía. Entonces, y pues aquí pues está cubierta con una membrana, así mismo, que luego se desprende y da lugar a la úlcera, ¿no? El antecedente, el paciente suele narrar que tenía la sensación que cuando estuvo en el lugar, que ya nos está contando, que es sospechoso donde hay la leishmaniasis, sintió como que le hubiera caído una gotita de aceite hirviendo. Bueno, no sé si a alguien de ustedes le habrá caído alguna vez si estaban haciendo alguna fritura, algo en casa, pues lo importante es que se tiene esa sensación quemante, ¿no? Y después le apareció el granito, como dice el paciente, y luego ya se hizo la úlcera, ¿no? Entonces, por eso es importante la pregunta, ¿no? La historia clínica, preguntar, preguntar. Bueno, serían los diagnósticos principales diferenciales que tiene la electima. Luego, asimismo, tenemos otra dermatosis que es de lo más frecuente, de la súper común, que es la erisipela. La erisipela, una infección bacteriana superficial ocasionada por el estreptococo betemolítico del grupo A y que suele presentarse con un cuadro brusco de fiebre, malestar general, escalofríos, eso es lo característico, ¿no? Y que en este caso se va a presentar generalmente en extremidades inferiores como una placa eritematosa, edematosa, miren ustedes, placa, estamos hablando que la podemos palpar,
y que en muchas ocasiones se acompaña de presencia de ampollas. La placa es dolorosa, ¿sí? Es muy sensible, pero no olvidar el malestar general que tiene el paciente, fiebre alta, puede haber náuseas, vómito, o sea, todo es un cuadro tóxico que tiene el paciente por la entrada del estreptococo, ¿no? Algo importante es que, como les decía, la mayoría de las veces se observa en extremidades inferiores, ¿sí? Es donde más se lo observa. Pero también podemos encontrar erisipela a nivel facial, por ejemplo, o en un brazo. Entonces, pero más frecuente en las extremidades inferiores. Y ahí, por ejemplo, es importante que nosotros, cada vez que tengamos un paciente, examinar si hay una puerta de entrada por donde justamente la bacteria penetró. Y en el caso de las extremidades inferiores es muy frecuente las tiñas pedis, o sea, las tiñas de los pies. Entonces nosotros le revisamos al paciente, vemos que tiene una erisipela en la pierna, entonces decimos, permítame verle los pies. Entonces a veces el paciente ni siquiera se ha dado cuenta y hay una pequeña fisura, una grieta en los espacios interdigitales que ya nos está indicando la presencia por ahí tal vez de una tiña. Entonces si nosotros no corregimos esa tiña, pues va a volver a tener un cuadro recidivante, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Este sería un caso extremo de alguien con un cuadro de esto de tiña, pero pueden ser casos leves. De hecho, la mayoría de la gente lo tiene más leve, ¿no? Pero la puse solamente para que ustedes digan, bueno, por aquí entra, otra vez va a entrar el estreptococo y va a producir una erisipela recidivante. También les decía que otro sitio frecuente de localización es a nivel facial. Entonces, igual, la misma característica, ¿no? Placa eritematosa, edematosa. O sea, placa nosotros podemos palpar, la tocamos y claramente sentimos dónde está la lesión. Ya, entonces, y pues la sensibilidad, como les decía, el dolor, la fiebre, el malestar que tiene el paciente. Acá también le vemos, miren, esta mujer, cómo se observa la placa, aquí se nota claramente la diferencia, ¿no? El edema que hay en ese lugar. Acá miren en qué frecuente la erisipela es en adultos, generalmente es más frecuente en personas adultas, pero también podemos encontrarlo en niños, como estamos viendo aquí en el caso de este lactante. Algo que también tenemos que tener frecuentemente en nuestra cabeza cuando hacemos el diagnóstico diferencial es que la erisipela, una vez que comienza a involucionar, también tiene una característica y es que comienza a descamar, ¿sí? Hay descamación. No olviden que la piel estuvo tensa, bien elevada, por eso la placa edematosa, roja, ¿verdad? Bien eritematosa. Entonces, al disminuir ya el proceso inflamatorio, pues esa piel que estuvo tensa, pues se va a descamar, ¿sí? Porque estuvo tensa, se está desprendiendo y se produce una descamación. Entonces de ahí un término que hay en dermatología que dice la erisipela pela, ¿sí? Pero ya es cuando está involucionando, no antes. Generalmente en extremidades inferiores solamente afecta una pierna, pero podría darse el caso de afectación de ambas extremidades. Acuérdense chicos, en medicina 2 más 2 nunca es 4, puede darle unos valores que ni siquiera sospechamos. Lo importante, un punto importante de insistir, es que en respecto a lo que les decía, de investigar si tienen, por ejemplo, esas tiñas en los pies, que es la puerta de entrada para alguna infección de estas, porque las erisipelas recidivantes se consideran que es una de las causas que pueden llevar a este cuadro, que es la elefantiasis verrucosa nostra, un cuadro que realmente es de tipo pues linfático, una obstrucción a nivel linfático, que no corresponde a dermatología, es un cuadro realmente que lo ve cirugía vascular, que tiene muchas causas, ¿no? Muchas causas, lo importante es que cause obstrucción, ¿no? Pero se ha visto que entre uno de los factores precisamente son esas erisipelas recidivantes, realmente esos diabéticos que le decían mal controlados, y que nunca además se les investigó la entrada, no se le curó el hongo, entonces siempre la bacteria está entrando, y le va a producir este cuadro crónico, ¿no? Que tienen que entrar a esa cirugía vascular. También tenemos como un diagnóstico diferencial al eritema nodoso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos semiología? Ahí pues hablábamos que es justamente la nudosidad. Acuérdense que hablábamos de múltiples nódulos inflamatorios. Si nosotros tenemos aquí, miren ustedes, un poquito más claro, se nota como una bolita que hay ahí, ¿verdad? Es un nódulo. Recuerden que los nódulos son más palpables que visibles.
Entonces, en muchas ocasiones, no, perdónenme un ratito chicos, que si no van a seguir llamando. Por favor, llamen a las 4, que todavía no llegan asistentes. Bueno, chicos, entonces, en este caso se presentan múltiples nódulos a nivel de las extremidades inferiores, nódulos inflamatorios, dolorosos, o sea, recuerden que nosotros le palpamos y pues en este caso frecuente en el sexo femenino, entre una de las causas puede ser por el Hansen, o sea, la lepra, puede ser también una persona con tuberculosis, otras causas infecciosas, también se ha visto por ciertos medicamentos, entre ellos algunos tipos de anticonceptivos. En todo caso, es una persona que tiene susceptibilidad. En realidad, un eritema nodoso es una paniculitis, o sea, una afectación justamente del tejido que involucra el tejido celular subcutáneo. Entonces, pero se observa, se lo siente como nódulo. Entonces, al tocarlo, realmente ahí hay la sensibilidad. Y esto pues es crónico así mismo, ¿no? Y generalmente pues son en ambas extremidades. Otro diagnóstico diferencial incluye una vasculitis en la cual pues haya con presencia de púrpura. Hay salida o extravasación de eritrocitos. Recuerdan ustedes cuando vimos las manchas, las púrpuras. Entonces hay salida o extravasación de eritrocitos. Nosotros recuerdan que hablábamos que se puede hacer la vitropresión. O sea, cogíamos un trozo de vidrio y podíamos palpar, apretarlo y veíamos si se produce palidece o no. En este caso no palidece, se mantiene ahí la coloración, entonces, y es algo que lo tiene ya mucho tiempo, ¿no? Entonces las vasculitis, generalmente púrpuras alérgicas, suelen producir este tipo de lesión. No hay fiebre, no hay el malestar, el estado tóxico que tiene justamente la erisipela. Recuerden siempre acompañar de la sintomatología. A nivel facial, un diagnóstico que a veces puede ocurrir, diferenciales con el herpes zóster que hay a nivel facial. Ya estudiaremos el herpes zóster, pero en realidad a veces puede haber un cuadro en el cual hay proceso inflamatorio y hay, o doloroso nada más, pero sin el brote de la vesícula. Pero hace un rato yo les decía justamente que en la erisipela, cuando el edema, la injuria es bien grande, hasta puede haber inclusive presencia como de ampollas. Entonces, hay dolor, hay presencia de ampollas, y suponiendo lo tiene acá a nivel facial, podríamos confundirnos con herpes zóster, ¿no? Entonces, pero bueno, el dolor del herpes zóster es un dolor especial que va y viene, o sea, el paciente lo tiene continuo, pero o sea, va y viene, ¿no? No es que está permanente. Entonces, por otra parte, pues realmente son vesículas, aunque a veces cuando hay una replicación intensa del virus, también puede dar lugar, como que las vesículas se unen y dan lugar como apariencia de ampollas. Entonces, puede ser, pero es un dolor, el del zóster es mucho más intenso que en el cuadro del herpes zóster, perdón, que el cuadro de la erisipela. Por otra parte, no tiene esa sintomatología tóxica que tiene la erisipela, o sea, fiebre, malestar general, escalofrío, eso que les decía, náusea, vómito, no lo tiene el herpes zóster. Es dolor ahí, pero localizado, donde tiene el cuadro. Por ahí también, en algún caso, se les pudiera dar un diferencial con un angioedema, ¿no? Que sabemos que este es un cuadro alérgico muy severo, con una predisposición genética, que no solamente va a afectar la piel, sino que también a las mucosas, ¿verdad? Entonces son personas que tienen manifestaciones de dificultad inclusive respiratoria. Miren ustedes cómo tiene la cara esta mujer, ¿no? En el caso de niños, por ejemplo, a nivel facial, pudiera darse una confusión si tienes una dermatitis de contacto, ¿no? A veces, pues, los niños atópicos o niños sensibles, por el uso de un chapón, o sea, ¿cómo se llama esto? Eso que le ponen en la boca, un chupón o algún producto, a lo mejor le ponen una cremita para alguna otra situación, tipo hidratante o algo que le produjo esta irritación, ¿no? Entonces, no es placa, realmente acuérdense eso, no hay malestar general, acuérdense eso, puede haber prurito, ardor, una molestia, pero no el cuadro tóxico que tiene la erisipela. Y bueno, y también tenemos por último una tromboflebitis, ¿no? Ya sabemos que este es un cuadro severo, agudo, que se observa en unas personas que a lo mejor tienen la predisposición, ya el antecedente, y también inclusive también de haber estado hospitalizado
o inmovilizado mucho tiempo, no sabemos que se puede formar un trombo, un coágulo, y ya sabemos las consecuencias, ¿no? No hay el malestar general, lo que hay es dolor, sí, y esa eritema el aspecto también violáceo que suele tener en la extremidad donde está afectada. Luego tenemos otra afección en la que asimismo es el estreptococo, el que está el agente causal predominante, aunque por ahí se ven casos también ocasionados por otras bacterias, pero estamos hablando del estreptococo, en la cual pues es la denominada celulitis, que por cierto hay que enfatizar que es la celulitis infecciosa, o la única celulitis verdaderamente, y lo digo porque en la jerga femenina pues le dicen celulitis también al cuadro de la lipodistrofia ginecoide, ¿verdad? Ese aspecto de piel de naranja que suele tener las piernas de algunas mujeres o a nivel del abdomen. Entonces, eso no, eso se llama lipodistrofia ginecoide, que por cierto también es una patología, ¿no? Pero no es algo estético. Pero en todo caso, esta es la celulitis, la que es infecciosa. Entonces, estamos hablando de una infección localizada, pero más profunda. La erisipela estaba más superficial, ¿verdad? Por eso decíamos placa, la palpamos, hasta forman ampollas. En cambio, en la celulitis está más profunda. Por ende, para algunos autores, inclusive en algunos casos, a mayor profundidad, los síntomas inclusive no son tan evidentes, o sea, ni siquiera hay tanto malestar, tanto dolor como lo produce más la erisipela. Entonces, miren ustedes, hay asimismo los factores predisponentes, son asimismo picaduras de insecto, una tiña, algo que se rascó muy intensamente por prurito, cualquiera de estos factores que estamos viendo aquí, eczemas, quemaduras. Pero lo importante es insistir que la afectación es más profunda, no es el celular subcutáneo, eso es lo importante. Por eso es que uno puede verla como un área eritematosa, brillante, pero en realidad no es palpable. Por eso es que aquí la persona que le está investigando se ha tomado la molestia de delimitarlo, ¿no? Con un marcador, algo, porque no se la puede delimitar. Unos cuadros pueden tenerlo ustedes como muy doloroso y otros, en cambio, algunos autores identifican como que no hay tanto dolor. Algo importante, chicos, es que a nivel facial también uno tiene que tener presente situaciones de celulitis, porque sigue siendo una celulitis, pero que no siempre se ha originado por el estreptococo, sino que, por ejemplo, dependiendo la edad o de alguna situación del individuo. Por ejemplo, si es un menor de 5 años con una celulitis facial, uno debería sospechar, antes que de estreptococo, pensar más bien en el Haemophilus influenzae, especialmente pues en niños que no hayan recibido la vacuna, porque ustedes saben que estas vacunas contra el hemófilo justamente se ponen en menores de 5 años, ¿no? Para prevenir la neumonía por hemófilo. Pero en todo caso, alguna zona rural, en algún lugar, pues tal vez no, o gente que no quiere utilizar ese tipo de sustancias, entonces podrían tener este cuadro. Y lo mismo en un adulto inmunodeprimido, en cambio, ¿no? También el hemófilo puede causar el cuadro. Ahí vemos en este cuadrito donde más o menos se hace la insistencia de cuáles son los sitios donde están, o las características que tiene la celulitis. Entonces, miren, es profunda, ¿no? Dermis o celular, y celular subcutáneo, o sea, es más profundo. Sobre todo ya cuando está en celular subcutáneo, inclusive ni siquiera es donde no tienen casi dolor. Entonces, como está más profunda, por eso tampoco la podemos palpar. Vemos nomás que está rojo, como la erisipela, pero no, en la otra sí la podíamos palpar porque estaba superficial, ¿no? Como dice aquí, pues el eritema inclusive puede estar más discreto, ¿no? Bueno, ausente y yo nunca he visto, siempre he visto que está rojo y pues en realidad y sí hay dolor, ¿no? Aunque no tan intenso. Ahora, el cuadro es como más lento, no es tan agudo como la erisipela, que es brusco, ¿verdad? Pero acá no, es como que se va instalando en forma progresiva. Como les decía, el agente causal predominante es el estreptococo piógenes, o sea, el beta-hemolítico del grupo A, pero en algunos casos también se han encontrado otras bacterias como el mismo estafilococo. Miren ustedes así como se ve el área eritematosa y que siempre le tienen que estar demarcando, ¿no? Con un marcador para ver exactamente el sitio donde está afectado, porque no se lo puede palpar como en el otro. Aquí es lo que les decía, ¿no? Menores de 5 años, inmunodeprimidos, sospechar en Haemophilus influenzae, inclusive por el tratamiento.
Bueno, aquí en este cuadrito está interesante porque más o menos le hacen una diferencia entre lo que es la erisipela y la celulitis, ¿no? Entonces, la una pues más superficial, la otra más profunda, bien delimitada, mal delimitada, bordes sobrelevados, en la celulitis no, porque justamente no se la puede delimitar. El dolor, que en la erisipela, en el caso del tacto, pues más intenso, en cambio la celulitis es moderado, o en algunos casos pues inclusive está ausente. Ahora, ya vamos a ver que hay una forma profunda, ya vamos a ver que es la fascitis necrotizante, que ahí sí el dolor es demasiado exquisito, ¿no? Ya vamos a ver eso. Entonces el inicio agudo en la erisipela, en la celulitis menos agudo, es progresivo. Los síntomas pues generales están presentes en la erisipela y pues en la celulitis aparentemente también, pero habitualmente. Bueno, miren clínicamente cómo nosotros también lo podemos ver, asimismo como edema, en este caso podríamos confundirlo como un edema facial, como lo que vimos hace un rato, ¿no? La misma tromboflebitis, ¿no? Ya saben, pero siempre el antecedente, un paciente que estuvo encamado, postrado, que no ha tenido actividad, una cirugía, y pues muchas veces con el antecedente que ya tenga, ¿no? Generalmente personas mayores. Otro cuadro que también nosotros tenemos que pensar, ocasionado por el estreptococo, es la linfangitis. Y en este caso, pues estamos hablando de una inflamación de los cordones linfáticos. Entonces, justamente de estos vasos se van a volver eritematosos, también muy sensibles, o sea, dolorosos al tacto, y que vamos asimismo, con todos ellos, a observar una adenopatía regional, o sea, un ganglio palpable. Ahí lo vemos que, por ejemplo, clínicamente lo que vamos a ver es que hay como un eritema, pero lineal, ¿no? Aquí le han marcado con estas flechitas como para ir viendo el cordón que viene, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en este esquema, puesto que por aquí hay un traumatismo, por ahí penetró la bacteria, y luego sigue el trayecto del vaso linfático, ¿no? Termina con un ganglio de mayor tamaño. Ahí tenemos, miren ustedes, por aquí hubo la puerta de entrada, por ahí entró la bacteria, y miren cómo sigue en el trayecto, es lineal, ¿no? Igual, ¿no? Las líneas. Y luego tenemos, miren chicos, este cuadro que es más severo, muy grave, que es la fascitis necrotizante. Ahora aquí hay que aclarar, este es un cuadro realmente muy grave, que realmente puede llevar a un síndrome de coagulación intravascular diseminada y la muerte, no es muy grave. Bueno, respecto a lo del estreptococo beta hemolítico, realmente solo representa como agente causal un 20% de los casos de fascitis necrotizante. O sea, estamos viendo que es de etiología polimicrobiana, o sea, muchas bacterias pueden ser causales de esta patología, ¿no? Pero en todo caso, el estreptococo es un 20%, hay que tenerlo presente. Entonces, es importante que en cualquiera de estos casos hay que hacer un diagnóstico oportuno, es rápido, ¿no? Porque realmente es muy grave, la muerte es bastante cercana. En todo caso, se observa como un edema o una induración que está más allá de lo que clínicamente nosotros podemos ver. Y también algo importante que llama la atención es que el paciente se queja de mucho dolor, ¿sí? Hay mucho dolor del sitio, a pesar de que uno aparentemente diría, no está tan grave el cuadro, ¿no? O sea, aparentemente se ve que es algo pequeño, pero sin embargo el paciente se queja de mucho dolor. Entonces dicen, no es que se está haciendo, porque no es que está haciendo exagerado, sino que tiene un cuadro. Y bueno, en algunos que podemos inclusive esto de la crepitación, ¿no? Sobre todo eso cuando es por Clostridium. Bueno, esto pues ya saben ustedes que es grave y siempre, generalmente hay antecedentes, ¿no? Siempre va a terminar necrosándose, por eso se llama fascitis necrotizante. Puede terminar en la muerte. ¿Qué tratamiento vamos a hacer nosotros en las patologías que tienen que ver con el estreptococo como agente causal? Pues la penicilina benzatínica sigue siendo de elección, como les decía, afortunadamente es todavía algo que a mí mismo me llama la atención, cómo es posible que todavía el estreptococo siga siendo realmente sensible a este antibacteriano, gracias a Dios, ¿no? Por a pesar de que la gente se automedica y no hay todavía resistencia. Entonces, se puede utilizar en el caso de pacientes que tienen, por ejemplo, una erisipela o pacientes con celulitis, entonces se puede dar en adultos 2.400.000 unidades, obviamente si no es alérgico, no a la penicilina, por 3 semanas, una dosis cada semana. En los niños, pues la dosis va cuando es por edad, de 6 a 12 años, 1.200.000 unidades, menores de 6 años, 600.000 unidades.
Y por supuesto, los que son alérgicos a la penicilina pueden utilizar eritromicina en una dosis de 500 miligramos cada 6 horas por 10 días, esto en pacientes adultos, o la clindamicina, ¿no? Realmente la mejor es clindamicina porque inclusive es más fácil de tomarla. También aquí la dosis de 300 miligramos 2 veces al día durante 10 días. En el caso de los niños, pues ahí sí es la eritromicina, una dosis de 50 miligramos por kilo día, 4 dosis durante 10 días. No olvidar algo, oye, déjenme contestar porque de verdad que hasta que llegue mi asistente. Bueno, chicos, entonces, algo importante de tener presente en el tratamiento es, recuerden, en el tratamiento de la celulitis, que es por estreptococos, es lo mismo, eso no hay ninguna diferencia. Solamente que cuando piensen en el caso del Haemophilus influenzae, esa en menores de 5 años o en personas adultas pero que sean inmunodeprimidas, ¿no? Entonces, pensar que podría ser también el Haemophilus. Entonces, ¿qué dosis, qué tratamiento se da? Pues preferible la cefuroxima, 10 miligramos por kilo día, 2 veces al día, o la amoxicilina, que esto sí hay, como les decía, a nivel público, más ácido clavulánico, que ya ustedes saben, se saca la dosis en base a la amoxia, no se olviden eso. Entonces, 40 miligramos por kilo de peso de amoxicilina, ¿no? Y ya saben, la forma simple, que es la que tenemos a nivel público, es cada 8 horas, como es la dosis de la amoxicilina. Pero si vamos a dar la dosis reforzada, es decir, que está reforzado el ácido clavulánico, entonces ahí sí es solo 2 veces al día. Entonces ahí estamos cubriendo el caso del que sea el Haemophilus influenzae. Ahora bien, otras dermatosis que también son ocasionadas por el mismo estreptococo, vamos a ver a la dactilitis estreptocócica. Dactilitis, como su nombre lo está indicando, es la formación de lesiones ampollosas, dolorosas a nivel de los dedos. Miren, no es tan frecuente, pero se la puede ver. Entonces, a veces podríamos nosotros inclusive confundir como con una dermatitis de contacto. Hay gente que piensa que es algo viral. Entonces, no olvidar, esto es ampollas las que se ponen. Pueden ser que comienzan como vesículas, pero pueden más que nada ampollas y son dolorosas. Pero entra el diagnóstico diferencial, después veremos cuando tenemos herpes, en el diagnóstico diferencial de un herpes, aquí, un herpes cutáneo. También podemos ver nosotros el llamado intertrigo estreptocócico. Y en este caso lo que se va a observar es la presencia de una zona eritematosa a nivel de un pliegue, el pliegue justamente inguinal. Entonces es importante, esto se observa en lactantes sobre todo, ¿no? Entonces la madre o el cuidador de la criatura pues le va a decir que nota que el niño tiene muy dolorosa esa parte, en lo que le está aseando, cambiándole el pañal, el niño se queja cuando le roza. Siempre el estreptococo produce estos cuadros así muy sensibles. Entonces, generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral. Y a veces no solamente afecta al pliegue, en este caso inguinal, sino que también podemos verlo perianal y ahí se lo conoce como anitis, o sea, como una inflamación del ano. Entonces es muy importante porque a veces uno lo puede confundir, les decía, con una dermatitis del pañal, o sea, estas llamadas dermatitis amoniacales, ¿no? Pues ha estado mucho rato con el pañal, o una tiña, una dermatitis de contacto por otras causas, ¿no? O sea, una candidiasis también. Entonces, pensar siempre, si hay mucha sensibilidad, pensar que estamos teniendo a un paciente con intertrigo estreptocócico. También hay otra dermatosis que tampoco es muy frecuente, el llamado eritema en calzón o eritema perineal, que también es un eritema, como su nombre lo indica, a nivel justamente del área del calzón, y en este caso pues también con una hipersensibilidad. Ahora tenemos otras dermatosis ocasionadas por otras bacterias, ¿no? Y estas son bastante frecuentes, chicos. Miren, esta se llama la queratolisis plantar punctata. Entonces, esta queratolisis plantar punctata es una manifestación en las plantas, en personas que tienen mucha hiperhidrosis, o sea que sudan bastante los pies y que no tienen una higiene muy adecuada. Entonces, la vamos a ver como unas lesiones socavadas, es decir, como imagen en queso suizo se la denomina, ¿no? Entonces son
en sacabocados. Entonces, si ustedes la ven aquí, simplemente como se ha ido como destruyendo en formas redondeadas partes del estrato córneo de la planta, ¿no? Esto es ocasionado justamente por esta bacteria, el Corynebacterium minutissimum. Puede afectar toda la planta, y algo que le caracteriza es el mal olor, es decir, que tiene una bronhidrosis. Ahora bien, el mismo Corynebacterium minutísimo en piel, donde no tiene excesiva cantidad de estrato córneo, va a producir estos parches, como estamos viendo aquí, miren, estos parches pardos, un poquito a veces levemente eritematosos, y que si nosotros lo podemos observar con más detenimiento, en algunos casos podemos ver que hay una leve o ligera descamación, ¿sí? Pero esto justamente en general es asintomático. Rara vez el paciente se queja de prurito, y esto suele ocurrir sobre todo cuando la persona está muy sudada. Dice, doctora, es que cuando estoy muy sudada es que siento que me pica, pero el resto del tiempo no. Entonces, bueno, esto recuerden que es muy interesante que nosotros lo veamos con la luz de Wood. Entonces, ¿recuerdan la luz de Wood? Ahí tenemos, miren, un parche típico de este eritrasma, ¿no? Y acá, viéndolo con la luz de Wood, hace esa fluorescencia rojo coral. ¿Se acuerdan eso? Entonces lo vemos en el cuarto oscuro con esta lámpara y se pone como rojizo. Miren, acá también puede estar localizada a nivel axilar. Entonces no en cualquier área, o sea, en sitios de pliegue generalmente se puede localizar. Inclusive el eritrasma lo podemos ver en los espacios interdigitales, especialmente en el cuarto espacio interdigital, o sea, que a veces de los pies, que a veces se lo confunden con hongos. Pero bueno, vemos aquí ese fondo un poco eritematoso y que generalmente, como les decía, asintomático. A veces es confundido con dermatitis de contacto, con una pityriasis versicolor inversa, también la confunden, todo eso ya veremos pues, cuando estudiemos la versicolor, también con hongos. Y mire, esto es por una bacterias. También tenemos otra infección bacteriana que es la llamada tricomicosis axilar, asimismo ocasionado por un Corynebacterium, y en realidad lo que nosotros lo vemos clínicamente, así es, los vellos, como le dice axilares en la axila, pero hay otra forma también a nivel púbico. Entonces, en este caso vemos que los vellos axilares están como cubiertos de una masa. Entonces, en realidad, da un aspecto como de engrosado y como secos, ¿no? A los vellos axilares. Se ve asimismo en personas que tienen hiperhidrosis y pues con pobre higiene. Cuando nosotros vemos esto, pues podemos verlo al microscopio, y el microscopio se ve realmente, miren ustedes las esporas alrededor del tallo del pelo, si ves cómo lo está rodeando, y eso es lo que clínicamente se lo ve como que el pelo estuviera cubierto con alguna masa. Bueno, acá también tenemos la queratolisis plantar punctata, lo que yo les decía, la misma, en la parte delantera del talón que vimos hace un rato, podemos verlo acá, ¿no? Las imágenes en sacabocados, ¿sí? Redondeadas, y algo importante, como dicen siempre, la describen como imagen en queso suizo, ¿no? Todos hemos visto un queso suizo, está lleno como de agujeros, ¿no? Entonces es muy parecido. Aquí tenemos, miren aquí los pies de esta persona, si ven ustedes las imágenes que están como en sacabocados. Ahora bien, también tenemos a la infección por pseudomonas, ¿no? Lo que igualito, ya vimos en el caso del ectima, acá también podemos ver, la pseudomona puede afectar cualquier parte. ¿Se acuerdan ustedes de la foliculitis por pseudomona que vimos en primer parcial? Miren ustedes. Y aquí nos vemos asimismo en los espacios interdigitales. Vemos cómo está macerado el fondo del pliegue, pero llama la atención esa coloración un poquito verdosa. Recuerden que eso es ocasionado por el pigmento piociánico que produce esta bacteria. Es muy frecuente en inmunodeprimidos. Y bueno, y para terminar, chicos, también recordar que así como veíamos que el estafilococo produce el síndrome del shock estafilocócico, ¿recuerdan? Bueno, el estreptococo también puede producir este cuadro. Asimismo, muy grave, es un cuadro realmente mortal que se puede originar pues luego de haber tenido la persona un antecedente de alguna infección. A veces inclusive pudo haber sido por digamos, un procedimiento quirúrgico, un parto normal, algo en el que
hubo la predisposición a tener este cuadro. Realmente el síndrome del shock tóxico lo que le caracteriza es que aparece un exantema escarlatiniforme, ¿se acuerdan ese tipo de exantema? Entonces escarlatiniforme, y que se acompaña a partir del segundo día con una caída brusca de la presión arterial. Esto pues va a originar fallo multiorgánico y por ende la muerte, o sea, va a haber, de acuerdo a los órganos que se estén afectando, ¿no? Riñones, se manifiesta con anuria, falla hepática, realmente es un cuadro realmente muy, muy severo. Lo importante es nosotros sospechar ante un exantema así, que ha habido a veces, por ejemplo, había un caso por ahí publicado de que posterior a un trauma, o sea, pero un trauma como de un golpe, ¿no? En que a un chico aparentemente no había otra puerta de entrada y aparentemente a partir de ahí se originó el shock tóxico estreptocócico. Bueno, son publicaciones que hacen algunos investigadores, pero siempre, generalmente se encuentra que hay la puerta de entrada, algo quirúrgico, ¿no? Y bueno, muy tenerlo presente, esto tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos de emergencia. Chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Esta es la próxima semana, ya comenzamos con las infecciones virales. Algo que quería, por favor, antes que me olvide, no sé si ustedes ya contestaron el foro que yo les puse respecto a lo del examen, que había que poner, digamos, en la semana del examen yo les puse un foro en el cual ustedes den su opinión respecto a si desean que sea yo misma o les parece adecuado que sea yo misma la que les siga dando las clases, o sea más bien que el estudiante, hay estudiantes que a veces dicen no, nos gustaría ser los estudiantes lo que expongamos y el docente simplemente pues es una guía, también de acuerdo al número de tareas, si están de acuerdo que sean ese el número de tareas o a la final quieren más, hay personas que si les gusta, dicen no, queremos investigar más, o sea, obviamente yo me baso en lo que dice la mayoría. Por favor, eso no dejen de contestarlo, ¿no? Porque tengo que evaluar, subir todo eso, esa información. También ya comenzó la evaluación que tiene que hacer el estudiante al docente. Entonces, por favor, no dejen de evaluarme, ¿sí? Por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esta clase? Doctora, una pregunta, disculpe. Dime. Con respecto a la erisipela que hay en la cara, ¿ahí cuál vendría a ser la vía de entrada del estreptococo? O algún trauma. Por eso es que entre las puertas de entrada, si viste, podría ser hasta picaduras de insectos. O sea, todo es en una persona, es igual que en la celulitis, en la diapositiva de la celulitis, vamos a ver aquí. Ahí estaban respecto a las puertas de entrada. La verdad es que se comparten las mismas puertas de entrada con la celulitis, lo mismo. Picaduras de insecto, algún trauma, siempre hay un trauma, pero tienes que tener a una persona que tenga esa predisposición. ¿Dónde estás? Por aquí creo que está. Ahí está, miren, por ejemplo, miren. Pruritos, ¿no? O cirugías, como les decía, que puede haber justamente una cirugía, alguien te hizo, no sé, una cirugía de otorrinolaringológica o de tipo, algo plástica, ¿no? O algún procedimiento, pero a veces tiene que haber o un pequeño trauma de cualquier tamaño. Miren que ustedes hasta se dedican que hasta la picadura de un insecto, ¿no? Pero obviamente en un individuo predispuesto, o sea, que tiene su sistema inmune totalmente alterado. Pero por eso es que más frecuente la erisipela es a nivel de las extremidades inferiores. Es más frecuente, no es tan frecuente a nivel facial, pero sí la ven, sí la ven. No, se me perdió la imagen. Esta sería la facial. Pero la más frecuente es la de las extremidades inferiores. Esta es la que siempre van a ver con más frecuencia. Y es curioso, cuando ustedes hagan su medicatura rural van a darse cuenta que es, la gente del área rural la conocen muy bien. Ellos la diagnostican rápido, ellos saben lo que es la erisipela. Que hacen unos tratamientos un poco raros, bueno, esa es otra cosa, pero en todo caso, como tal, la enfermedad ellos la suelen diagnosticar perfectamente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Doctora, yo le quería hablar por mis compañeros porque estaban diciéndome si no nos puede volver a abrir el foro porque en algunos no lo habíamos notado y se nos cerró Ya, rápido. muy Y por eso bien, no muy lo... bien. El foro el que les estaba diciendo. Ya, muy bien. Ya lo voy a abrir y justamente para que lo contesten hasta esta noche, igual con lo que le voy a poner ahorita, pues, ¿no? Entonces, muy bien.
Voy a Muchas proceder. gracias. Ya no por nada, chicos. Bueno, no olviden, es lo de la calificación. ¿Ah? No, recuerden que no es un favor, es una obligación. Así, todo el estudiante tiene que calificar a su docente, porque eso es parte de nuestra evaluación también, que nos hacen a nosotros nuestros jefes y todo, el estudiante. Así, esto es la ley. Chicos, entonces voy a proceder a grabar esto para subirlo y nos vemos en la próxima clase. Buenas tardes. Gracias, doctora, por seguir. Chao, Gracias, pasen doctora, bien. por seguir.